quiero hacer una reflexión breve con respecto a lo que es el libro de Apocalipsis. Y en este caso, quiero brevemente mencionar y hablar de lo que es la iglesia de Éfeso. ¿Sabías, hermano, que el libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia? La iglesia de Cristo. ¿Sabías que hay una bienaventuranza en leer el libro de Apocalipsis? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritos, porque el tiempo está cerca. Qué interesante que el libro de Apocalipsis es dirigido a la iglesia. Hay una bienaventuranza en leerlo. El tiempo se acerca y muchos no quieren ni leer ni hablar del libro de Apocalipsis, cuando la Biblia nos dice que hay una bienaventuranza. Es ser 3 veces dichosos y guardar las palabras de lo que aquí se está profetizando que va a pasar. Dice Juan que él estaba en el Espíritu, en la isla de Patmos, por causa de la palabra del Señor. Cuando dice que él oyó una voz como de trompeta que estaba detrás de él, y cuando él vio a quien hablaba con él, le dijo aquella voz: yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el primero y el último. Y luego aquí está lo que le dice: escribe en un libro lo que ves. Entonces, si leemos el libro de Apocalipsis, él vio muchas cosas, pero el Señor le dijo: escríbelo en un libro y envíalo ¿a quién? Entonces, ¿para quién es este libro dirigido? Para las 7 iglesias. Las 7 iglesias lo que representa es la plenitud de la iglesia. No es que sean 7 en sí, es una sola iglesia, pero que el número 7 representa plenitud de la iglesia. Entonces, este libro es dirigido, dijimos, ¿a quién? A la iglesia. Ahora, ¿quiénes son la iglesia? Pues los nacidos de nuevo. ¿Y quiénes son los nacidos de nuevo? Es importante hacer énfasis en esto, porque si el libro de Apocalipsis es dirigido a las 7 iglesias o a la iglesia en plenitud, es un conglomerado de santos, un conglomerado de nacidos de nuevo. ¿A dónde encontramos esa palabra nosotros? Remontémonos entonces al Evangelio de Juan. Y cuando Jesús se reúne con aquel maestro llamado Nicodemo, que era el maestro de Israel, el Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Fíjese que, veamos lo que dice aquí. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Está hablando de ver. Y luego le dice, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, eso es nacer de nuevo, según Jesús. Nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué es el agua? La palabra. ¿Y qué es el Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra? Es el verbo. ¿Y qué dice Juan capítulo 1, verso 1? En el principio era el verbo. Y el verbo estaba ¿con quién? Con el Padre, con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo ¿qué? Carne. ¿Pero para qué se hizo carne? Para venir a darnos salvación. Entonces, es necesario nacer a través de la palabra, el agua, el verbo, Jesús, y del Espíritu Santo. Entonces, el que te hace nacer de nuevo es creer en Jesús. Porque más adelante dice esto: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él ¿qué? Cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nacer de nuevo es creer en Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida,
y nadie viene al Padre, o sea, nadie va al reino, nadie puede ver el reino, nadie puede entrar al reino si no es por mí. Entonces, es necesario que expliquemos esto para que entendamos por qué el libro de Apocalipsis es dirigido ¿a quién? A los nacidos de nuevo. Y a todo aquel que lo quiera recibir para nacer de nuevo. Porque de lo contrario no puede ni ver, ni mucho menos entrar, según Jesús. Así que yo le creo a Jesús. Veamos algo más. Entonces, cuando el Señor ve que han nacido de nuevo sus discípulos, ¿qué les dice? Por tanto, haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es necesario? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que se les enseñen todas las cosas que Él manda. ¿Y qué es lo que el Señor manda? Su palabra. Porque Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y el que guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, ese es un nacido de nuevo. Avancemos un poco más, porque dijimos que íbamos a hablar de Éfeso. Entonces, Éfeso es una de las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Como usted puede ver en la ilustración, la número 1 es la de Éfeso, la iglesia de Éfeso. ¿Quién fundó esta iglesia? ¿Quién la estableció? Pablo, en sus viajes misioneros. ¿Quién fue el pastor de esta iglesia? Timoteo. ¿Y quién fue el primer obispo de esta iglesia? Fue Timoteo. Cuando dice pastor es el encargado, pero cuando se dice obispo era el que comenzó a revisar, a ver el orden de lo que se estaba desarrollando en el área de Éfeso. Ahora, entendiendo brevemente estas cosas, vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 1 y verso 2. Porque si se dice que el libro de Apocalipsis es dirigido a la iglesia, veamos aquí, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice el Señor Jesucristo. El que tiene los 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Veamos, yo conozco tus obras, arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, aquí le está diciendo a la iglesia de Éfeso, primero yo soy el que tengo el misterio de las 7 estrellas. Esos son los 7 ángeles. Luego le dice que Él conoce el trabajo de ellos, conoce todo lo que ellos hacen y que es una iglesia bastante que se mueve en la sana doctrina, porque dice que hay a los que dicen ser apóstoles, los haya mentirosos. O sea que era una iglesia que trabajaba arduamente, no soportaba a los malos y los encontraba mentirosos. Y vea lo que dice, y has sufrido, una iglesia sufriente, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué es lo que esto tiene relevancia del tiempo que vivimos? Estamos viviendo un tiempo muy similar. Por eso es que el tiempo está cerca, dice. A nosotros nos han alcanzado los tiempos finales, lo último del fin. Entonces a nosotros se nos está predicando por medio del Apocalipsis que no perdamos nuestro primer amor. Pero si esta iglesia dice que era sufriente, que tenía mucho amor por el nombre del Señor, pero dice que tiene contra ella que perdió su primer amor, ¿por qué? Veamos aquí. La recomendación es recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, el candelero es la luz del Espíritu. El que cae del primer amor y no se arrepiente, el Espíritu Santo no lo va a iluminar más. Ese es el precio a pagar. Pero dice, arrepiéntete.
¿Qué es arrepentirse? Cambiar de mentalidad y volverse a lo bueno, volverse a las primeras obras. Entonces yo encontraba brevemente cuál era el pecado de Éfeso. Si leemos la Biblia, dice que ellos vivían en una ciudad donde se adoraba a Artemisa de los Efesios. Entonces ellos habían salido de la idolatría para convertirse al Dios verdadero. Pero en todo su afán, en todo su arduo trabajo, obviamente volvieron a la idolatría. Pero no necesariamente a la idolatría de la diosa Artemisa, sino que se puede tener idolatría en otras cosas. Se puede tener idolatría en el ministerio que tienes. Se puede tener idolatría en tu esposa, en tu esposo, en tu familia, en tus posesiones, en tu trabajo, en tu título que has obtenido con mucho esfuerzo, mucho estudio. Entonces el Señor lo que dice, podemos caer de nuestro primer amor si comenzamos a idolatrar las cosas de aquí, las cosas de la tierra. Y eso puede ser cualquier cosa. Entonces ese fue el pecado de Éfeso. Pero el Señor le dice, mira, arrepiéntete, porque lo demás lo estás haciendo bien. ¿Qué le dice aquí? Has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero hay idolatría en tu corazón. Por eso el Señor le dice a esta iglesia, por último, pero mira, pero tú tienes algo, aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Pero luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y luego al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. O sea, hay un premio. Pero lo que el Señor nos está diciendo, y le dice a esta iglesia, es, tú odias lo que yo odio. Yo aborrezco la doctrina de los nicolaítas. En otra ocasión vamos a hablar de eso. Nicolás fue uno de los 7 diáconos en el libro de los Hechos, que los apóstoles pusieron para administrar al pueblo. Pero este personaje se tuerce y comienza a torcer la doctrina. Pero le dice, pero tú aborreces esa doctrina, esa enseñanza, la cual yo también aborrezco. Pero le dice, pero mira, arrepiéntete. Entonces la enseñanza de esta iglesia es, debemos de examinarnos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Es la prioridad del Señor para ti? Eso es lo que el Señor quiere decir ahí. Tú trabajas para mí, pero yo no soy la prioridad en tu vida. Entonces, el llamado, la enseñanza breve que yo quería dejar en esto es, el libro de Apocalipsis es una bendición. Hay que leerlo, hay que guardar las palabras de esa profecía, pero hay que volver a las primeras obras. Que el Señor sea la prioridad de nuestra vida. Porque el tiempo, dice el Señor, está cerca. Concluyo con esto. Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, Pablo les dice, miren, yo he servido al Señor con humildad y lágrimas. Les dice que ha enseñado a judíos, a griegos a convertirse a Dios y a creer en Jesús. Les advierte que después de su partida vendrán lobos feroces, falsos maestros, entrarán a la iglesia. Y les dice que su propósito debe de ser terminar su carrera y el ministerio que el Señor les dio. Y eso usted lo puede leer en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos con los varones y salen cosas muy buenas ahí. Que estudiar, que meditar, que encontrar, que aprender juntos. Pero Éfeso falló. Y como le digo, es la plenitud de la iglesia. Hoy en día se está dando eso en todo el mundo.
Por eso cada iglesia debe de examinarse y cada uno en lo personal debemos de examinarnos, qué es lo que ha pasado, cómo estamos viviendo. Y si vemos que el Señor no es la prioridad, hay que volver a las primeras obras. Amén y amén. Le dejo hasta aquí y dejamos el tiempo para lo que sigue. Y el próximo domingo vamos a hacer una pequeña cápsula y vamos a ir estudiando brevemente cada una de las iglesias. Adelante. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene y pronto. Si me acompañan, por favor, al primer libro de Crónicas,